Ok, vamos a ver esta herramienta útil para estudiar los valores y vectores propios de matrices simétricas, que es la ortogonalidad en Rn, o cuando vectores son perpendiculares. Esa es la idea. Para ello, vamos a construir esta herramienta que permite fácilmente detectar cuando dos vectores son perpendiculares. Y esta herramienta se llama el producto interno, que es este producto que, dado dos vectores x, y en Rn, el producto entre x y es simplemente la suma de las componentes, del producto de las componentes de x con y, tal como aparece acá. Entonces, bueno, eso también se puede escribir matricialmente, como x transpuesto por y. Recuérdense que los vectores para nosotros son vectores columnas, y x transpuesto entonces es una fila multiplicado por y, entonces es el producto de las componentes y suma. Eso da un número entonces. Vimos que este producto interno es lineal en cada argumento, así que pensamos que este producto tiene dos argumentos, o sea, dos vectores. Si uno tiene una suma de vectores en uno de ellos y un vector fijo en el otro, tal como acá, entonces el producto es la suma de los productos. Así que actúa como si fuera lineal. Ya. También entonces es lineal en el otro argumento, de manera muy similar. La demostración es más o menos directa si usan la fórmula inicial, simplemente multiplicando coordenadas y después factorizando convenientemente, van a llegar a que finalmente es lineal. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se multiplican dos vectores en este producto punto. De nuevo, es muy sencillo, es multiplicar componente a componente, el 1 por el 2, el 3 por el 4 y sumar. Ya. La otra propiedad importante que vamos a usar es la simetría, y la fórmula claramente es simétrica en x e y, es decir, es el producto de las componentes de x por y, y eso tiene completa simetría, así que el producto resulta ser simétrico. Y una propiedad interesante que es la positividad, es decir, cuando hacemos el producto de x por x, un vector por sí mismo, eso es un número mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque es la suma de las componentes de x al cuadrado. Y además sabemos que la única manera que dé 0 es que cada uno de esos productos sea 0. O sea, x tiene que ser 0. Así que esta noción de largo en Rn, que la vamos a llamar la norma, es simplemente tomar la raíz de esta suma de componentes al cuadrado o la raíz del producto de x por x. Esa es una noción de largo y uno puede ver que eso es justo lo que pasa en R2 y en R3. Así que en R2 simplemente el largo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Es lo que uno conoce como el largo o la norma euclidiana. Está muy asociado a lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué propiedades tiene este largo o esta norma? Bueno, el largo es positivo, y la única manera que sea cero es que el vector sea cero. Entonces, este número en realidad resume el largo de ese vector. Si uno multiplica un vector por una constante, alfa, como acá, o sea, si lo amplifico, entonces el largo se ve amplificado en el módulo de alfa. Obviamente, porque si alfa es negativo, el largo también se ve amplificado aunque cambie de orientación el vector. ¿Ya? Y una desigualdad interesante y famosa, que es la desigualdad triangular, que me dice que el largo de x más y es menor o igual que el largo de x más el largo de y. Eso tiene una interpretación geométrica bien interesante. ¿Por qué se llama desigualdad triangular? Porque si yo tengo un triángulo, como el que está en la figura, donde uno de los lados es x, el otro es y, entonces la suma de x más y es esta especie de hipotenusa que aparece acá, y es conocido que el largo de un lado de un triángulo es menor o igual que la suma de los otros dos lados. ¿Ya? Vamos a tratar de dar una demostración de esto hacia el final. Veamos cuál es la relación entre ortogonalidad y
Pitágoras, ¿ya? El teorema de Pitágoras que conocemos bastante bien. Bueno, en R2 uno puede ver completamente el teorema de Pitágoras. Digamos que tenemos un vector B que tiene componentes x, y. Este es x y este es y. Y entonces el largo del vector, que es la hipotenusa de ese triángulo que se forma ahí, ese triángulo que tiene ángulo recto justo en x. Bueno, el largo del vector es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ese es simplemente el teorema de Pitágoras. Y coincide entonces con nuestra definición de largo. En R3 todavía somos capaces de dar una interpretación geométrica de esto. Podemos visualizar esto. Tenemos un punto P, que es el vector B. Entonces este es el punto P. Y queremos calcular la distancia del origen a ese punto. Está caracterizado por el vector B, que tiene componentes x y z. Entonces, para poder calcular esa distancia, vamos a usar Pitágoras dos veces. Una vez es Pitágoras en el plano que pasa por el origen, por el punto P y por este punto Q, que es la proyección de P en el plano XY. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos en ese plano? En ese plano vemos el punto P, por supuesto. Esta es la distancia que estamos tratando de calcular. Este es el punto Q, que entre paréntesis no lo conocemos totalmente, pero si uno lo mira en el dibujo, el punto Q tiene sus coordenadas X, Y, 0. Así que es conocido. Y entonces, si aplicamos Pitágoras en este plano, d cuadrado es L cuadrado más Z cuadrado, que es esta altura. Esto es Z. Así que eso nos da Pitágoras. El L todavía no lo hemos calculado, pero el L, si se dan cuenta, el L es esta distancia, la distancia entre el origen y el punto Q. De nuevo se forma un triángulo rectángulo ahí. ¿Se dan cuenta? Y entonces podemos volver a aplicar Pitágoras ahora en el plano de abajo para decir que L cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, aplicamos Pitágoras abajo, nos da que L cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Con eso podemos aplicar Pitágoras en el otro plano. Y lo que nos da es que d cuadrado al final, lo que queríamos realmente medir, es la suma de los cuadrados de las componentes del vector b. O sea, es el producto de b por b. Es decir, en dimensión 2 y 3 podemos ver geométricamente que efectivamente esta distancia, esta norma que definimos a través del producto interno, corresponde a la distancia que uno está acostumbrado a usar, que viene desde el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ok. Pero esa no es la única distancia que uno puede usar. Hay muchas aplicaciones que uno usa otro tipo de distancia. Por ejemplo, esta distancia que mide la distancia del punto XY al 0 como la suma del valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. Esa es otra noción de distancia y está muy relacionada a lo que se llama la distancia en una ciudad, ¿sí? Como aquí abajo. O sea, si yo quiero ir de este punto 0 a este punto en la ciudad, normalmente no puedo pasar por encima de los edificios, las calles, sino que normalmente nos movemos horizontal y después vertical. ¿Sí? No es la única manera de llegar, pero todas ellas tienen la misma distancia. ¿Cuánto voy a recorrer para ir desde el punto 0 hasta el punto XY? Esencialmente voy a recorrer X más Y. Si se van por una diagonal, por ejemplo, por acá, van a ver que la suma de esas distancias recorridas es X más Y también. Así que esa es otra noción de distancia que se aplica mucho en situaciones donde tengo una ciudad, donde tengo restricciones de movimiento. Pero además hay otras distancias, por ejemplo, la distancia de la superficie del globo terráqueo. No es la distancia euclidiana, porque la distancia euclidiana que está aquí destacada en verde es la distancia como que pudiéramos ir a través de un túnel entre dos puntos de la Tierra.
lo cual no es factible, al menos todavía. Y la distancia efectiva es la distancia sobre esta superficie que es más larga, y no es la distancia euclidiana. Se puede calcular, no hay problema, pero la geometría es un poquito más difícil. Ahora, la distancia euclidiana está muy relacionada con lo que es estudiar RN como espacio vectorial y, y es muy natural, así que es importante estudiarla. En general en RN, entonces, vamos a definir el largo de un vector como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que es lo mismo que, si uno lo reescribe esto en términos del producto interno, esto es lo mismo que la raíz cuadrada del producto de x por x. ¿Ya? Así que el producto interno me está midiendo distancias, o la raíz del producto interno mide distancias. ¿Cómo entonces hago para medir ángulos si es que soy capaz de medir distancias? Bueno, sin pasar por trigonometría todavía. Bueno, la primera cosa que uno se da cuenta que para eh, ver que dos vectores son ortogonales, aquí estoy con los vectores x, y, ¿ya? Lo que puedo hacer es que estas dos diagonales, esta y esta, tienen que tener el mismo largo. Y es sí, solo sí. Bueno, las diagonales las puedo expresar en términos de operaciones vectoriales como la suma y la resta. O sea, lo que estoy diciendo es que dos vectores son perpendiculares o ortogonales si es que el largo de x más y es igual al largo de x menos y. Y eso es súper interesante porque entonces puedo hacer un montón de geometría midiendo distancia. Y si uno desarrolla esta igualdad, y muchas veces es mejor desarrollar el cuadrado porque el largo involucra una raíz, entonces voy a desarrollar esta igualdad. El largo de x menos y, de y menos x al cuadrado, es igual al largo de x más y al cuadrado. ¿Ok? Bueno, el largo de y menos x al cuadrado es un producto interno, como está acá, y el otro es otro producto interno. ¿Mm? Déjenme borrar aquí un poquito, que está muy sucio esto. Entonces, tenemos dos igualdades de producto interno. Vamos a desarrollar cada uno por separado usando las propiedades básicas de producto interno. Y veamos a qué llegamos. Entonces, desarrollamos, por un lado, este producto interno relacionado con la suma. Como el producto interno es lineal en cada argumento, esto va a ser como el desarrollo de un cuadrado en el fondo. Así que nos queda el producto de x por x, después nos queda el producto de x por y, después nos queda el producto de y por x, entonces hay cuatro términos, ¿cierto? Primero, no sé, hicimos x con x, después hicimos x con y, ¿ya? Y así sucesivamente, para que al final, y usando la simetría, nos quedan tres términos. Entonces, una interpretación de esto es que esto es como un cuadrado perfecto. Entonces estoy calculando, no sé, el cuadrado de x más y, usando este producto. Y eso es el cuadrado de x, o sea, x por x, que está acá. Después y por y, que está acá, que es el cuadrado de y en el fondo en este producto. Y me queda el doble producto de x por y. ¿Ya? Eso sí desarrollo la suma. ¿Qué pasa si desarrollamos la resta? Bueno, vamos a tener algo parecido. Vamos a tener el producto de y por y, el producto de x por x, y menos dos veces el producto de x por y. Pero estas dos cantidades son iguales. Es decir, estas dos cantidades son iguales. O sea, lo que me queda es esto que está acá, que 2xy es menos 2x por y. Y la única manera que eso sea cierto es que el producto de x por y sea cero. ¿Ya? Así que pasan el menos 2xy al otro lado y les va a quedar 4x por y. O sea, 4 veces un número cero, ese número tiene que ser cero. ¿Ya? Así que esta es la condición de ortogonalidad, que es bastante directa. O sea, tengo dos vectores en Rn, pueden ser vectores, o sea, n puede ser muy grande. ¿Cómo verifico que estos dos vectores son perpendiculares? Simplemente
Hago el producto interno y veo si me da 0. Si me da 0, no son. Si no da 0, no son ortogonales. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, en R3 tenemos dos vectores, el 1, 1, 1 y el 1, menos 1, 0. Hago el producto, o sea, multiplico las componentes, componente a componente, y sumo, y me da 0. O sea, estos dos vectores son perpendiculares en R3. Ya. Hacia el final vamos a ver cómo mido ángulos, ¿sí? Porque por ahora sé cuándo son perpendiculares. Esto depende mucho de que sea capaz de proyectar sobre una recta. ¿Cuáles son los datos de este problema? O sea, los datos son que conozco X, el punto que quiero proyectar, conozco D, que es este vector que define una recta, que es la recta que estoy denotando por L. ¿Mm? Así que D define una recta, así que D es distinto de 0, por supuesto. Y la pregunta es, ¿qué punto de esa recta, el punto P que tengo marcado acá, qué punto de esa recta es el más cercano a X? Si se fijan, cuando P se aleja en una dirección, la distancia entre X y P es muy grande. Y cuando se aleja en la otra dirección, la distancia entre X y P también es muy grande. Así que hacia los extremos la distancia tiende a infinito, de hecho. Entonces tiene que haber un punto donde la distancia sea mínima. ¿Ya? Ese punto se suele llamar la proyección. Y intuitivamente es aquel punto que la diferencia, o sea, el vector X menos P, este vector que está acá, ese trazo, es perpendicular a la recta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tomo otro punto Q como ese y aplico Pitágoras, entonces la distancia entre Q y X, esa distancia al cuadrado, es la distancia entre Q y P al cuadrado, más la distancia entre P y X al cuadrado. O sea, la distancia entre Q y X es por lo menos la distancia entre P y X. Así que P tiene que ser la proyección. Y lo mismo si usan un punto R que está a la izquierda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo es esto. Tenemos una hoja. Entonces, fíjense que tengo una recta, tengo un punto que proyecto acá, ese es ángulo recto, este es Q, este es P, este es X. Entonces, la distancia entre X y Q al cuadrado es la distancia entre P y Q al cuadrado, más la distancia entre X y P al cuadrado. Así que esta distancia es más grande que esa. ¿Mm? Eso es simplemente conclusión de Pitágoras. Así que el punto P que estoy buscando es justo la proyección perpendicular de X a la recta. ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, digo, el punto P no lo conozco, digo X es igual a P más X menos P, es directo, pero X menos P es perpendicular a la recta, es decir, es perpendicular a D. O sea, este vector que está acá, voy a cambiar un punto de color, este vector que está acá, es también perpendicular a D. Simplemente copiarlo acá. Así que la condición es que X menos P es perpendicular a D. Entonces puedo usar el producto punto para aquello. Y entonces tengo que X por D es P por D más, déjenme limpiar un poquito acá. Entonces, X por D, como es lineal, es P por D más X menos P por D, pero eso es 0. O sea que desaparece. Y me queda simplemente el producto P por D. O sea, me falta otra ecuación porque el P no lo conozco. El X por D sí lo conozco porque está en función de los datos que me dieron. Y la otra idea es que el punto P está en la recta, así que P tiene que ser proporcional a D. O sea, un múltiplo de D me llega justo hasta P. Este P que está acá es un cierto número por D. Está en la misma recta. Puede ser que esté opuesto, pero en este dibujo el P es un múltiplo positivo de D. ¿Ya? Luego, el producto de X por D es el producto entre alfa D por D, o sea, reemplazo P,
Y por lo tanto, al final me queda solo en términos de los datos, me queda alfa por el producto de D por D. El producto de D por D es un número que puedo calcular, el producto de X por D es un número que puedo calcular, así que tengo alfa. Y una vez que tengo alfa, conozco P. ¿Mm? Entonces, si uno resume eso, alfa es X por D dividido por el producto de D por D. Recuérdense que D no es cero, porque si no, no define una recta. Y el producto de D por D es el largo de D al cuadrado, que es un número positivo, entonces. ¿Ya? Ok. Entonces tengo esta fórmula que voy a ir guardando. Eh, esta fórmula es importante porque me da la fórmula de una proyección de un punto sobre una recta, donde la recta está definida por este vector D. Ya, pasemos al siguiente nivel de dificultad. ¿Cómo proyecto sobre un plano? ¿Y qué es lo que es un plano en R3? Un plano es un subespacio vectorial de R3 que está definido por dos vectores, de 1 y de 2 como están acá. ¿Mm? Eh, por razones que van a ser evidentes en el cálculo un poquito más adelante, acuérdense que puedo escoger cualquier base de este plano y voy a escoger una base de 1 y de 2, o sea, dos vectores que sean independientes, pero además voy a pedir que sean ortogonales. ¿Ya? Eh, intuitivamente siempre puedo encontrar un par de vectores ortogonales en un plano. ¿Ya? ¿Y por qué eso? Porque van a ver que las fórmulas se simplifican. Es más es más conveniente suponer que de 1 y de 2 son ortogonales. Si me dan la libertad de escoger cualquier base de este plano, escojo una que sea tal que de 1 y de 2 sean ortogonales. ¿No? De hecho, después vamos a ver cómo se resuelve el problema de encontrar una base que es ortogonal. ¿Ya? Ya, y tengo el mismo problema. Quiero proyectar este punto X, este punto que está fuera del plano, porque si no el problema es trivial. Y quiero proyectarlo, quiero encontrar este punto que está aquí abajo, que lo estoy llamando P. Voy a correr un poquito este punto P. Ese punto P que está en el plano, que de nuevo debería ser el punto más cercano del plano al punto X. ¿No? O aquí el punto que es simplemente bajar X perpendicularmente al plano. Ya de nuevo, simplemente hacemos que X es P más X menos P, eso es directo. Y además, X menos P tiene que ser perpendicular a ambos vectores, a de 1 y a de 2. ¿Ya? Si quieren ver eso, entonces hagamos un dibujo. Voy a borrar este dibujo, porque si no, no tengo páginas suficientes para hacer dibujos. Y veamos eso geométricamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un plano, entonces voy a simplificar este dibujo, tenemos un plano. Tenemos, el plano pasa por el origen para hacerlo más sencillo esta cosa. Tenemos, ¿qué le pasa a esto? Tenemos un vector que quiero proyectar y tengo un vector cualquiera del plano, este. ¿Mm? Es un vector cualquiera del plano. Y mi proyección es esa. ¿Mm? Ya, miremosla. ¿Por qué este vector que claramente es ortogonal ahí, por qué este mismo vector, lo traslado, es ortogonal acá? ¿Mm? Entonces uno mira desde frente del plano, miremoslo desde acá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese es el vector X que quiero proyectar. Este es mi vector D, cualquiera. Y esta proyección cae por allá atrás, ¿no es cierto? Pero cuando la miro de lado, estos son igual rectos. Esa es la gracia. Que la condición de perpendicularidad quiere decir que, o de ortogonalidad, quiere decir que este vector, que es la diferencia, es X menos P, este vector es ortogonal a todos los vectores del plano. Con todo forma un ángulo recto. Bueno, hay que convencerse de eso. Entonces las ecuaciones para la proyección son ahora dos. Tengo
tengo esa ecuación, voy a borrar esas aquí que pueden ser mal interpretadas. Tengo esa ecuación, o sea, la diferencia es perpendicular a D1 y la diferencia es perpendicular a D2. O sea que tengo dos incógnitas, que son los coeficientes de P en esta base de 1 de 2, pero tengo dos ecuaciones, que son estas dos nociones de perpendicular, ¿ya? Estas dos ortogonalidades. Entonces escribo que P es una combinación de D1 y D2, multiplico por D1 y uso las propiedades del producto interno, es lineal, así que cuando multiplico por D1 me queda P por D1 más X menos P por D1. Así que recuerden que X era P más X menos P, multiplico por D1, así que me queda este último término desaparece, y me queda simplemente que es P por D1, pero P es una suma, así que esto es alfa D1 más alfa D2 por D1, y ahora voy a usar que D1 y D2 son ortogonales, porque entonces me queda que este producto interno, que es simplemente una suma de nuevo, alfa por D1 D1, más alfa 2 por D2 D1, pero esto es cero. ¿Mm? Así que desaparece el alfa 2, me queda solo el alfa 1, y tengo la misma fórmula que antes. De aquí despejo, alfa 1 es el producto de X por D1, dividido por el producto de D1 por D1. Lo mismo para alfa 2, así que tengo esta bella fórmula de proyección, que es simplemente una combinación de D1 y D2, donde los coeficientes son exactamente la fórmula que teníamos para la proyección sobre una recta. Ahora, eso usamos que D1 y D2 eran ortogonales. Si D1 y D2 no son ortogonales entre sí, la fórmula es más complicada. Ahora, como tengo la libertad, escojo D1 y D2 ortogonales. ¿Cuál es el caso general? El caso general es que tengo un subespacio de Rn que tiene dimensión K y que tiene una base ortogonal, o sea, los vectores de 1, de 2 hasta de K son todos ortogonales entre sí, pero además les voy a pedir que tengan largo 1. Y el largo, recuérdense que es la raíz del producto de D por D. ¿Eh? Así que lo que voy a pedir es que el producto de DI por DJ es 0. Si es distinto a J, eso quiere decir que son ortogonales. Y que el producto de DI por sí mismo es 1, eso quiere decir que tiene largo 1. ¿Eh? Así que estoy pidiendo dos condiciones, ortogonales entre sí y todos de largo 1. Eso se suele llamar una base ortonormal. Ortonormal significa que son ortogonales y lo de normal es que tienen largo 1. ¿Ya? Así que supongamos que tenemos una base con esas características. Bases con esas características conocen al menos una, que es la base canónica. ¿Mm? Y la base canónica tiene esas propiedades. Verifíquenla. O sea, la base canónica de R3, todos tienen largo 1 y son ortogonales. La base canónica de R4, son todos ortogonales y todos tienen largo 1. Ya. Ortonormal. Ya. Si quiero proyectar un vector sobre este espacio, entonces tengo un espacio de dimensión K metido en un espacio más grande y quiero proyectarlo sobre este espacio, bueno, la fórmula va a ser la misma. El P es combinación de los vectores D, hacen que la diferencia entre el que quiero proyectar y la proyección es perpendicular a todos, y de ahí despeja. ¿Ya? ¿Por qué pedimos que fueran de largo 1? Porque la fórmula se simplifica, porque este número que está acá abajo, todavía se simplifica un poco más. Perdón. Esta fórmula que está acá, este número es 1. Porque supuse que los vectores D tenían largo 1. Así que las bases ortonormales tienen esta gracia. Las proyecciones son fáciles de calcular y se expresan usando productos internos como acá. ¿Ya? Perfecto. Ya, prueben que ese X menos P en realidad es perpendicular a todos los D. Eso es todo lo que hay que hacer. Ya. La pregunta que surge es, entonces, ¿cómo obtengo una base
ortonormal para un plano? Esa es la pregunta básica. Bueno, ese método, el método para hacer eso, se llama el método Gram-Schmidt. Y lo vamos a estudiar en general. Digamos que nos pasan una base B1 hasta Bn, una base de Rn. Y la pregunta es, ¿cómo la puedo modificar de manera de tener una base que genere lo mismo, pero que además sea ortonormal? Es decir, que los vectores a los que voy a construir son perpendiculares entre sí y todos tienen largo 1. Si dejo completa libertad, si no digo nada más, entonces alguien podría decir, bueno, tomemos la base canónica, ¿para qué perdemos tiempo? Pero quiero un poquito más y vamos a ver qué poquito más quiero. Entonces, lo primero, y para ello voy a ir haciendo dibujos, así que voy a borrar este que está por acá. El cuaderno solo admite 100 hojas, así que si no borro no voy a tener hojas para poder dibujar. Entonces, lo primero es que quiero encontrar un vector W1 que genere lo mismo que B1. Entonces, hagamos eso. O sea, me dieron un vector B1 y quiero otro vector que genere toda la recta que genera B1, pero que tenga largo 1. Bueno, simplemente tomo B1 y lo normalizo. Eso es un vector de largo 1, ¿sí? Porque el largo de W1, recuerden las propiedades del largo. Este es un número, así que es 1 partido por la norma de B1. ¿Sí? Ese es como el alfa es 1 partido por la norma de B1. Así que es 1. Así que si toman un vector y lo dividen por su largo, el vector tiene largo 1. Por ejemplo, no sé, tomo el vector 1, 1, 0. Si ese fuera B1, entonces calculo el largo de B1, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, raíz de 2. Entonces el W1 sería 1 partido por raíz de 2, 1, 1, 0, y este vector ahora tiene largo 1. ¿Ya? Así que lo que hago es normalizo ese vector. Este es W1. Digamos que esto es de largo 1. Sí. Y la gracia es que ese vector genera la misma recta que P1. No es un vector arbitrario de largo 1. Ya. El paso interesante es el paso para 2. Ahora ya generé uno, ahora voy a generar el segundo. Entonces el paso interesante es cómo hago esto en un plano. Entonces en un plano me dieron dos vectores, ese es V1, este es V2, no son ortogonales en general, y quiero W1, ya lo sé cómo lo voy a calcular, este, V1 partido por norma de V1, y ahora quiero un V2, quiero transformar el V2 en un W2, que sea perpendicular a W1, y que tenga largo 1. Y que esté en el plano. O sea, que esté en el plano significa que W2, lo que genera W2 y W1 es lo mismo. ¿Sí? O sea, el espacio generado por W1 y W2, fíjense que también usamos corchetes para el generado, es el generado por los anteriores. Es el mismo. Así que no quiero coger un W2 en cualquier parte. Tiene que estar en ese plano y tiene que generar el mismo plano. Entonces la idea es más o menos básica, es que si tengo W1, voy a tratar de calcular esa dirección, que es perpendicular a W1. ¿Ya? Y después escoger ahí en esta nueva recta, escoger el W2 que tenga largo 1. La idea es bastante directa, es simplemente, entonces voy a dejar un poquito de espacio acá, voy a, entonces la idea es proyectar, eh, entonces W1 no es la proyección necesariamente, entonces digamos que este es W1, este punto acá es el punto proyección.
La proyección de B2 en la recta que genera B1, que es la misma que genera W1. O sea que hay un ángulo recto. Entonces este vector es la diferencia B2 menos P. Y sabemos cómo calcularla. Ahora, ese normalmente no va a tener largo 1. Ese vector va a ser un poquito más largo, a lo mejor. Ese es ese vector. Ese es B2 menos P. Lo voy a llamar Z2. Y simplemente después W2 es Z2 dividido por la norma de Z2. Esa es una solución posible a este problema. O sea, tengo que elegir un vector W2 en el plano que sea perpendicular al primero y que tenga largo 1. Bueno, lo que hago es tomo el B2, calculo la proyección, la resta, este vector B2 menos P, es perpendicular a W1 y después lo normalizo. ¿Ya? Hay algunas preguntas que hacerse acá, ¿sí? Si esto funciona. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hay que hacerse? Hay que hacerse la pregunta si este vector Z2 es cero o no. Porque como es diferencia, yo sé que es perpendicular, pero ¿podría ser cero? No puede ser cero, porque si Z2 es cero, si Z2 es cero, quiere decir que B2 es igual a su proyección. O sea, B2 es proporcional a W1. Entonces tendría que B2 es proporcional a W1. Y entonces B2 es proporcional a B1, porque reemplazo W1. Eso no puede ser, porque dijimos que B2 y B1 eran independientes. Así que Z2 no puede ser cero, así que perfecto, puedo normalizar. Y eso me da el W2. Y ahora voy a iterar simplemente esta idea. Entonces, por inducción, lo que voy a hacer es construir W1, W2, W3, etcétera, de manera recursiva, de manera que los W vayan generando lo mismo que los D, o sea, no son cualquier vectores ortonormales, no son cualquier vectores ortogonales de largo 1, sino que van generando exactamente lo mismo que los vectores D agrupados. Y voy a calcular el próximo, que es BI más 1. ¿Cómo a partir de BI más 1 calculo el próximo? Bueno, proyecto BI más 1. Esta es la fórmula de la proyección, porque todos tenían largo 1. Y lo que sé es que este vector proyectado, cuando se lo resto a BI más 1, queda perpendicular a todo lo anterior. Entonces, aquí tengo el Z, I más 1, que es tomar el vector BI más 1, restarle la proyección sobre este espacio de dimensión I, y ese vector va a ser perpendicular a todos los anteriores. La pregunta es, ¿por qué este vector no puede ser 0? Si fuera 0, quiere decir que el BI más 1 es una combinación de los W hasta I. Pues, acuérdense que estoy construyendo de a poco, de una manera como triangular. Entonces el BI más 1 sería combinación de los W1 hasta WI, pero esos son lo mismo que genera B1 hasta BI. O sea, BI más 1 sería dependiente, linealmente dependiente de B1 hasta B sub I. Que no se lee muy bien que es B sub I, pero es B sub I. ¿Ya? Y eso no puede ser porque supuse que era en una base. Aquí tampoco se lee muy bien. Voy a borrar esto. Esto es B I más. ¿Ya? Es LD de los anteriores. Esto no puede ser, así que este vector Z que obtuve restando la proyección no puede ser cero, y es ortogonal a todo lo anterior. Así que si lo normalizo, tengo las dos cosas. Por un lado, tengo que este vector WI más 1 es ortogonal a W1 hasta WI, y además es de largo 1 también. Y está prácticamente listo. ¿Cómo sería en R3? Bueno, en R3 sería, ya hicimos el trabajo en el plano, tenemos W1, tenemos W2, y ahora tenemos un vector B3 en el espacio, ese es,
que no está en el plano, porque V3 era independiente del plano. Proyectamos, tenemos esta diferencia, y esa diferencia la llamamos Z3, que es perpendicular al plano, que no es cero, porque si no el vector V3 estaría en el plano, y eso viola la hipótesis que los vectores V1, V2, V3 son independientes, así que Z3 no puede ser cero, y simplemente normalizo. Entonces aquí el vector W3, entonces aquí en dibujo se entiende poco, esto voy a borrar esta parte que ya la hicimos en dimensión 2. Entonces, ¿qué tenemos acá en dimensión 3? Este vector, déjenme borrar esto. Yo voy a dibujar esta dirección nomás. Entonces, el vector, este es Z3, digamos. Voy a copiar el Z3 con otro color. Ese vector se supone que es la copia de ese. ¿Ya? Y ese a lo mejor no tiene largo 1, entonces lo normalizo. Entonces, este es Z3 también. Lo normalizo. Entonces, lo divido por su largo y me da W3. ¿Ya? El dibujo no está muy bueno porque W1, W2 y W3 deberían tener largo 1.